Buenas tardes, compañeros y compañeras. Les saludamos del Grupo Acuerdo Estudiantil Medicina. Me presento, soy el coordinador académico Aaron Salcedo. En el día de hoy vamos a continuar con las cátedras de Fisiología 1 con el docente Diego Paredes. Continúa. Bien, buenas tardes chicos, buenas tardes a todos. Agradecido de que estén aquí. Un día más a aprender un poco acerca de fisiología, ¿no? Bueno, les comento que he estado un poquito atareado con el tema de la laptop, porque mi laptop lamentablemente algo le sucedió y bueno, ese año y ahora estoy usando otra, pero ya está solucionado, entonces va a estar regular, como está regularmente las clases que suelo dar, ¿ok? Entonces, nada más, ya saben qué tema vamos a ver hoy. Hoy día vamos a ver el tema de músculo esquelético, ¿ok? Un tema bastante... Permíteme compartir, por favor, Aaron. Un tema Ya bastante... listo. Ya, gracias. Un tema bastante eh, dejado de lado, por así decirlo, en muchas cátedras y por muchos docentes. ¿Por qué? Porque, o sea, es contracción muscular. O sea, te dicen que es una simple contracción muscular y ya. O sea, no es como que de verdad les interesa ahondar en la magia de esa contracción muscular, como es que esta de aquí de hecho genera calor. De hecho, hay otros aspectos de la fisiología del músculo esquelético que me gustaría haber topado, pero por cuestiones de tiempo, pues se los dejo a ustedes, ¿ok? Vamos nosotros a topar simplemente la parte de la contracción muscular, pero hay otras cosas como los tipos de fibras, las palancas, que son temas verdaderamente para lo que a nosotros nos interesa dentro de la medicina, son temas menores. A nosotros lo que más nos interesa es cómo funciona la contracción muscular. Y recuerdan que la clase pasada, pues, estuvieron presentes y no les comento que estuvimos viendo lo que es potencial de acción y eso de ahí lo vamos a utilizar mucho, mucho, mucho en esta clase de aquí. ¿Ok? Bien, así como en la clase pasada nosotros vimos, pues, en una secuencia, ¿no? ¿Verdad? Vimos todo el proceso de cómo se daba desde los canales iónicos hasta el potencial de acción. Asimismo, ahorita vamos a estudiar con una secuencia específica, chicos, y por eso, pues, he decidido hacer la primera diapositiva presentando qué vamos a estudiar exactamente, ¿ok? En qué orden vamos a estar estudiando. Primero vamos a estudiar la sinapsis química, ¿ok? La sinapsis, es decir, aquí vemos el nervio, ¿no? ¿Verdad? Y vean que solamente estoy señalando nervio, no estoy señalando nada más, ¿ok? Solo nervio. Lo primero que vamos a ver es cómo las neuronas entre sí, pues, están eh, haciendo el pase, ¿ok? Entre neurona y neurona de los neurotransmisores, ¿ok? Mediante los neurotransmisores, cómo hacen este pase de información de neurona a neurona. Esa es la primera parte que vamos a ver. La segunda parte, y tal vez la más importante, sí, tal vez la más importante es la unión neuromuscular. Como pueden ver, aquí ya vemos que el nervio se está uniendo, entre comillas, al músculo, pero en realidad ya sabemos que aquí hay un espacio en el que se lanzan, entre comillas, los neurotransmisores para que los músculos puedan contraerse. ¿Ok? Y finalmente tenemos lo que es la contracción propiamente dicha. Que una vez que fue estimulado el músculo por el nervio, vamos a estudiar cómo es que el músculo molecularmente se contrae. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos primero, sinapsis química, solamente neuronas, unión neuromuscular, ¿okay? Cómo se conectan prácticamente, y la contracción que es propia del músculo. ¿Ok? Primero, que la transmisión sináptica, ¿no? ¿Verdad? El primer paso que les estoy diciendo que es la sinapsis química entre neuronas y neuronas. Aquí podemos ver neurona presináptica y neurona postsináptica, ¿no? ¿Verdad? En este caso, presináptica, pues obviamente la que está antes y postsináptica la que está después. Ahora, eh, ¿cómo podemos, disculpe, cómo podemos nosotros definir una sinapsis? ¿Okay? Una sinapsis es un lugar donde la información se transmite de una célula a otra. Esto pues está asociado a lo que vienen siendo las neuronas, ¿no? ¿Verdad? Pero en realidad pues, puede pasar con varias células. Pero en realidad lo que nosotros estudiamos, lo que es transmisión sináptica, se refiere a las neuronas. ¿Ok? Disculpen si se me escucha bien, ¿verdad? Porque me olvidé de preguntar eso. ¿Sí estamos bien? Sí, Ok, listo, gracias. La sinapsis es el lugar donde la información se transmite de una célula a otra, ¿ok?
Entonces, tenemos dos grandes tipos de sinapsis, ¿ok? La sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica se da por uniones comunicantes. Ustedes tal vez en histología vieron pues que en ciertos tejidos tenemos estas uniones comunicantes, ¿verdad? Uniones intercelulares entre célula y célula. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso, este es un tejido de músculo cardíaco, y miren cómo aquí con las flechas tenemos estos discos intercalares que no son más que uniones comunicantes que existen en el músculo cardíaco, el miocardio, ¿no? ¿Verdad? Entonces es importante conocer esta sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque esta no es la que vamos a estudiar en este momento. Esto aquí lo podemos dejar para la parte cardiovascular, que sí lo vamos a utilizar un poco nada más. Pero lo que nosotros en realidad vamos a estar estudiando es la sinapsis química. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La eléctrica pues se da por uniones comunicantes y la química se da por neurotransmisores. ¿Ok? Aquí en la eléctrica pues simplemente se pasa hay un transporte iónico entre una y otra célula. En cambio acá, en la sinapsis eléctrica, miren cómo tenemos estas bolitas aquí que están de color celeste, las cuales son neurotransmisores. Esos neurotransmisores pueden ser varios, hay muchos neurotransmisores. Esa es una clase más de neuroanatomía, pero creo que la docente Majo ya les tuvo que explicar algo de eso, los que están viendo. Y pues sí, chicos, es algo verdaderamente sencillo el tema de los neurotransmisores, solamente que hay que saber dónde actúan cada uno y qué es lo que hacen. Nosotros estamos viendo, vamos a ver ahorita el más importante, que es la acetilcolina, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es exactamente la hendidura sináptica? Ya nosotros vimos acá pues que existe una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Una hendidura sináptica es el espacio en la sinapsis química que queda entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. ¿A qué me refiero? Aquí nosotros encontramos pues la célula presináptica, es todo esto que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Y acá miren cómo encontramos prácticamente el inicio de la siguiente célula, porque acá continuaría esta célula, y es prácticamente la célula postsináptica. Y si ven cómo entre ambas células, nosotros encontramos un pequeño espacio, ¿ya? En este espacio, chicos, van a pasar muchas cosas. Así que atentos. Este espacio es el que nosotros conocemos como hendidura sináptica. Vamos a tener un homólogo de la hendidura sináptica a lo que llamamos unión neuromuscular, pero tranquilo. Ahorita estamos viendo neurona a neurona, que ya les digo. ¿Ok? Como les dije, el espacio entre la membrana presináptica y postsináptica. Por cierto, yo paso las diapositivas porque intento yo hacer las diapositivas también a manera como de apunte para ustedes, para que, para que puedan repasar, para que puedan usarlo, ¿ok? Para que puedan utilizarlo a futuro, ¿no? Y que vayan a ver fisiología o si es que ya vieron, pues para repasar. En esta hendidura sináptica es donde se libera el neurotransmisor. Ahora, ¿quién libera el neurotransmisor? El neurotransmisor lo libera la célula presináptica, ¿ok? La célula presináptica, es decir, desde donde viene el, ¿ok? A ver si tengo otra, no. Ok, aquí que estamos viendo, miren cómo las neuronas entre sí se pueden unir de distintas formas, ¿se dan cuenta? Axodendrítica, tenemos la axosomática directamente hacia el cuerpo neuronal o axoaxónica, de axón a axón, ¿ok? Son distintas formas en las que se pueden unir. La más común pues suele ser la axodendrítica, pero bueno, aquí les dejo ese dato de los diferentes tipos de sinapsis, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo se da la secuencia, ¿ok? La secuencia de una sinapsis química. ¿Qué es lo que pasa desde la célula presináptica, desde el inicio, lo que pasa en la célula presináptica, hasta el final en lo que pasa en la célula postsináptica? Entonces vamos a ver cómo se da esta secuencia. Primero, la célula, que esta va a ser nuestra primera célula, supongamos que es una neurona que tiene en su axón en la punta del dedo, ¿ok? Y supongamos que yo me estoy tocando y pues eso ya crea una despolarización, ¿ok? Entonces, en este caso, la primera célula se despolariza. Esta célula de aquí se va a despolarizar. Ustedes se acuerdan, en la clase pasada nosotros vimos que es exactamente la despolarización, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que pues cuando está polarizada una célula, la membrana interna, ¿no? Bueno, la endomembrana, la parte interna de la membrana plasmática, iba a tener una carga, en este caso negativa, ¿no? ¿Verdad? Por la bomba de sodio y potasio, eso vimos en la clase pasada. Entonces, cuando se despolariza, va a adquirir una carga positiva hacia adentro, ¿verdad? Hacia la endomembrana, porque pues se da una entrada masiva de los iones de sodio. Entonces, eso es prácticamente la despolarización. La primera célula se despolariza. Aquí viene un estímulo, esta se despolariza. En realidad, esto de aquí no nos importa mucho en este momento, pero lo que sí hay que entender es que una vez que se despolariza, también ingresa ion calcio a la célula. El calcio ingresa a la célula. Esto es importante. El calcio es el ion más importante en la contracción muscular. Así que atento. E ingresa el ion calcio a la célula. ¿Ok? Ingresa. Este calcio, ustedes grábense esto por favor ya de memoria, va
Ok. Quiero que vean aquí cómo tenemos aquí en el axón unas vesículas. Acuérdense que ¿Alguien sabe de qué están compuestas las membranas de las vesículas intracelulares? Yo qué sé, proteínas, carbohidratos. ¿De qué están compuestas? Sin miedo, chicos. ¿Alguien conoce? ¿Nadie? Bien. Estas vesículas, ¿ok? Están compuestas, son como unas minicélulas dentro de una célula, obviamente haciendo el ejemplo simplemente porque se asemejan en su membrana. La membrana de las vesículas es lipídica y la membrana de las células es lipídica. Entonces, esta que está de negro aquí, que es la membrana de la neurona, y lo que está de amarillo aquí, que es la membrana de las vesículas, pues tienen la misma composición prácticamente, una composición fosfolipídica en este caso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas vesículas contienen adentro estos puntitos azules que son los neurotransmisores. ¿Qué hace el calcio? El calcio hace que esta membrana de la vesícula, que tiene esta característica lipídica, se una a la membrana presináptica que estamos viendo aquí, ¿ok? Es decir, fusiona ambas membranas porque son prácticamente lo mismo, son iguales. De hecho, estas membranas de las vesículas, si ustedes estudian endocitosis, se crea, de hecho, de cuando entra algo, ¿ok? A la célula, este como que le arranca un pedazo de membrana a la célula para esto tenerlo para sí. Entonces, estas dos membranas, tanto de la vesícula como de la membrana presináptica, se fusionan, ¿ok? Eso es lo que va a hacer el calcio. Y por consiguiente, lo que está aquí adentro, ¿ok? Va a salir hacia la hendidura sináptica. Se dan cuenta ya sin membrana porque aquí se fusionó con la membrana presináptica. Entonces, ¿qué hace el calcio en la contracción muscular? Esto es lo clave, ¿no? ¿Verdad? Hace pues que la membrana de la vesícula se fusione con la membrana presináptica y libera el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. En conclusión, y para que se les quede para toda la vida, ¿qué hace el calcio? Libera el neurotransmisor. ¿Ok? Eso es como que la gran síntesis de todo lo que yo acabo de decir. El calcio, como dice aquí, permite la salida del neurotransmisor por exocitosis en la membrana presináptica, la exocitosis. Entonces ya miren cómo aquí tenemos en la hendidura sináptica el neurotransmisor. Ahora, el neurotransmisor se va a unir a los receptores de la membrana postsináptica y va a despolarizarla también. Y así así como esta se despolarizó, esta también se va a despolarizar y esta va a despolarizar a otra, dependiendo de las vías, ¿no? ¿Verdad? Y dependiendo de cuántas neuronas existan. Si es, yo qué sé, una vía espinal, tal vez una vía intraencefálica, etcétera, ¿ok? Entonces, miren aquí cómo tenemos receptores en esta membrana postsináptica para estos neurotransmisores, ¿ok? Ahora, ya vimos la primera parte, qué es lo que pasa aquí. Ahora quiero que veamos la segunda parte, cómo realmente el neurotransmisor despolariza a la célula mediante su membrana postsináptica. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en este caso, utiliza una serie de receptores de acetilcolina, unos receptores colinérgicos, los cuales son muy similares a los receptores que encontramos en los músculos. ¿Ok? Entonces, por eso me he tomado, pues, la, he sintetizado el tema, ¿ok? Y ya nos vamos a saltar de una a unión neuromuscular. ¿Por qué? Porque ya lo que pasa en la membrana postsináptica es muy similar, por no decir igual, a lo que pasa en la unión neuromuscular. Entonces, repasando, ¿qué pasa en la sinapsis química? Se despolariza, ingresa ion calcio, se fusiona la vesícula que contiene el neurotransmisor, se libera hacia la hendidura sináptica y actúa sobre la membrana postsináptica. Esta también se despolariza, esta también conduce el impulso y así sucesivamente entre neurona y neurona. Vamos a ver qué pasa ahora en la unión neuromuscular. ¿Ok? Aquí tenemos una neurona, ¿no verdad? Un axón terminal, ¿ok? Como podemos ver aquí. Y acá tenemos pues músculo, ¿ok? Músculo. Esto de aquí vendría a ser músculo. Acá también tenemos prácticamente lo mismo, solo que es una vista un poquito más de lejos, sería, ¿sí? No, esto de aquí es más de cerca, sí. Esta sería más de cerca y esta sería un poquito más de lejos, porque miren, aquí tenemos las hendiduras subneurales y acá las tenemos vistas desde más cerca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en la unión neuromuscular, ¿qué tenemos que saber? Es la sinapsis entre la neurona y el músculo. Ya no entre neurona y neurona, como hablamos hace rato, sino entre la neurona y el... ¿A qué le llamamos nosotros unidad motora, en realidad?
a la unión de una motoneurona y las fibras que inerva. Y esto es muy curioso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la unidad motora depende de la... a ver, la unidad motora hace que nosotros tengamos movimientos más específicos en unas partes del organismo que en otras. ¿A qué me refiero con esto? Existen más cantidades de unidad motora, es decir, una motoneurona que inerva a una sola fibra, ¿ok? O a dos fibras, a una motoneurona que inerva a 1 millón de fibras, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿dónde van a existir más cantidad de unidades motoras? En los lugares donde nosotros necesitamos más especificidad de movimiento. Por ejemplo, en los dedos de las manos. ¿Ok? Aquí tenemos una gran cantidad de unidades motoras. ¿Por qué? Porque tiene que haber una motoneurona para unas pocas fibras nada más. Porque nosotros necesitamos que las conexiones neuronales sean mucho más específicas aquí que, por ejemplo, en un músculo del abdomen o en un músculo pectoral. ¿Por qué? Porque con estos, pues, no hacemos nada bastante minucioso, ¿no? ¿Verdad? En cambio, con las manos nosotros hacemos muchos movimientos de distintas formas, movimientos como el famoso movimiento de la oposición, que es muy complejo en realidad su realización, tanto en el ámbito muscular como en el ámbito neurológico. Entonces es muy específica aquí la interacción. Por eso es que deben haber menos neuronas, perdón, menos fibras para una sola neurona, a diferencia de, por ejemplo, un músculo pectoral. Puede haber una neurona y hay un montón de fibras, ¿okay? Muchas más que, por ejemplo, los músculos acá también son mucho más pequeños. En realidad aquí no hay músculos, aquí solamente hay tendones, para acá sí. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora sí, ¿sí? Aquí nosotros, pues, teniendo aquí la unión neuromuscular, nosotros vamos a tener aquí estas hendiduras subneurales que simplemente sirven para qué? Para poder ampliar la superficie, ¿no? ¿Verdad? Con esto ampliamos la superficie que nosotros tenemos de sinapsis, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver cómo funciona, aquí podemos ver vesículas, cómo se libera el neurotransmisor y cómo estos van a actuar. Ya vamos a ver cómo van a actuar específicamente sobre esta membrana posináptica o en este caso esta placa motora, que es como se conoce. Y miren, quiero que se fijen en algo importante también. Se dan cuenta cómo aquí tenemos muchas mitocondrias aquí y muchas mitocondrias acá. Ustedes, alguien tiene una idea, ¿no? De por qué es que en realidad tenemos esa cantidad de mitocondrias. ¿Alguien sabe? ¿Por qué tendremos gran cantidad de mitocondrias? A ver, vamos desde la base. ¿Qué hace la mitocondria? Produce o en sí es la... Bueno, sí, viene a producir energía. Así es, produce prácticamente el almacenamiento de la energía, el ATP, ¿no? ¿Verdad? Y ustedes no creen, ¿ok? Que estos procesos que se dan en la membrana, esta exocitosis, sí, son las centrales de energía, como tú dices. Eh, todos estos procesos en los que hay una fusión de membranas, hay canales, ustedes no creen que necesitan full energía. ¿Ok? Entonces, ahí está la lógica del asunto, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué existen tantas mitocondrias en estas terminales a diferencia del resto del citoplasma? Porque aquí se necesita mucha energía, ¿ok? Es por eso simplemente. Por eso tenemos esta gran cantidad de mitocondrias aquí, ¿ok? Entonces, voy a seguir. Bien, vamos a ver cómo se da la secuencia aquí vemos la motoneurona y acá vemos el músculo, como dice aquí, esta imagen es de Costanzo, me parece bastante útil para explicar. Ahora sí, chicos, cómo funcionan estos receptores de acetilcolina, ok, dentro de lo que es el músculo. Miren, primer paso, el potencial de acción en el nervio, esto es lo que ya hemos visto, el potencial de acción en el nervio, la entrada de calcio, ¿no verdad? Que aquí ingresa el calcio, vamos a ir rayando, ¿ok? Primer paso, el potencial de acción en el nervio, que es lo que ya vimos. De ahí tenemos la entrada de calcio. ¿Ok? Segundo paso. El tercer paso, la liberación del neurotransmisor acetilcolina. Miren cómo acá está en vesícula y acá ya se libera la vesícula, se fusiona con la membrana y ya tenemos la acetilcolina en la hendidura sináptica. En este caso tenemos en la unión neuromuscular. Ahora miren, el acetilcolina, ¿ok? Actúa sobre esta proteína, ¿ok? Esta proteína que hace un transporte activo, que es prácticamente una proteína de sodio y potasio, ¿ok? Pero en este caso, el sodio no va a salir, sino que el sodio entra y el potasio sale, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? La acetilcolina lo que hace es activar este canal que está aquí,
¿ok? Lo activa y hace pues que la bomba cumpla su función, ¿no? ¿Verdad? Entonces miren cómo la acetilcolina es prácticamente un ligando, ¿ok? Ya vimos en la clase pasada que los ligandos, pues, activaban también a las proteínas, como puede ser también la electricidad, como puede ser la presión, como puede ser cualquier desencadenante de estos canales iónicos, porque esto es un canal iónico. Entonces miren cómo activa esto y aquí pues permite que el sodio entre, ¿ok? Y el potasio salga. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues crea un pequeño potencial de acción aquí, ¿ok? Crea un pequeño potencial de acción aquí. Prácticamente lo despolariza en este punto y la despolarización que parte de aquí se va ya hacia el resto del mundo. ¿Ok? Así de fácil. Entonces, en resumen, ¿cómo actúa la acetilcolina en realidad? Como un ligando. Un ligando de una proteína, de un canal iónico, de una proteína, la cual hace que el sodio entre y el potasio salga. Por lo tanto, va a despolarizar la célula, a despolarizar primero esta membrana y después despolariza ya todo. ¿Ok? Ahora, una vez que la acetilcolina ya se utilizó, miren cómo la acetilcolina viene para acá a una enzima que se encuentra también en la membrana postsináptica, la cual se denomina acetilcolinesterasa. ¿Ok? Acetilcolinesterasa. Siempre que ustedes escuchen ese asa, por lo general, no siempre, puede significar enzima. ¿Ok? Y en este caso, pues, significa degradación. Por ejemplo, nosotros tenemos las lipasas, ¿ok? Que son las que degradan los lípidos, ¿ok? Las proteinasas, degradación de proteínas, ¿ok? Entonces, esta acetilcolinesterasa, ¿ok? Va a degradar la acetilcolina. Lo degrada en sus componentes, que es acetato y colina, ¿ok? Y la colina luego entra mediante un cotransporte, ¿ok? Mediante un cotransporte con el sodio hacia la célula, es decir, se recicla. ¿Qué tipo de transporte era el cotransporte? ¿Se acuerdan? Vamos desde el principio, ¿pasivo o activo? ¿Alguien? Transporte activo, transporte pasivo, el cotransporte, chicos. Vamos, sin miedo. ¿Alguien? Activo. Activo, perfecto. Entonces sería transporte activo primario o secundario. Esa es la segunda pregunta. ¿Ah? Bueno, no sé si estén aquí los que estuvieron en la clase pasada, pero a ver, dime, Cristian. Creo que era primario. No, este de aquí es secundario, ¿ok? El cotransporte y el contratransporte son secundarios. Acuérdense que los secundarios, en este caso, utilizaban la energía que se daba por un transporte activo primario, ¿ok? Pero no utilizaba directamente el ATP, sino que utilizaba cierta energía que se formaba por el roce de las moléculas, etcétera, ¿ok? Entonces, a esto vamos, ¿ok? Creo que la clase está subida al canal de los chicos, no sé si alguien la quiere revisar, porque creo que son otros chicos los que están ahorita en esta clase, porque intenté ver los nombres y yo siempre me acuerdo más o menos de los que han estado en la clase, y creo que son otros chicos. Entonces, bueno, está subida esa clase, creo que duró 1 hora y pico, porque, bueno, intentamos hacer las clases más rapidito, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos entonces cómo funciona ahora la unión neuromuscular, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esta acetilcolina? Vamos a ver desde su síntesis hasta su mismísima degradación. Ok, aquí tengo un esquema muy sencillo en el que vamos a ver primero su síntesis y después vamos a ver su degradación. Ok, en la síntesis miren cómo se forma mediante la colina y el acetil-CoA. Ok, el acetil-CoA se forma por lo general, ¿okay? Se forma por ciertas reacciones intracelulares en lo que es la mitocondria, ¿ok? Dentro del ciclo de Krebs, ¿ok? Bueno, antes del ciclo de Krebs, ¿ok? En la oxidación del ácido pirúvico, sí, en la oxidación del ácido pirúvico. Entonces, eso lo van a ver en bioquímica, que no se asusten. Entonces, tenemos la colina y el acetil-CoA. ¿Se acuerdan que la colina la reciclamos, no, verdad? La reciclamos por la acetilcolinesterasa. Entonces, miren cómo la colina y el acetil-CoA, mediante la colina acetiltransferasa, van a poder unirse y finalmente van a formar la acetilcolina. ¿Ok? La acetilcolina, que es el neurotransmisor propiamente dicho, gracias a la acetilcolinesterasa, una vez que ya cumplió su función, se va a degradar
en colina y acetato. Y la colina es la que se va a reciclar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este esquema, como pueden ver, es muy sencillo. Tenemos dos enzimas, esto se lo pueden preguntar, colina acetiltransferasa y la acetilcolinesterasa. ¿Ok? Son esas dos enzimas que utilizamos. Acá lo podemos ver, por ejemplo, tenemos la acetilcolina que viene de la mitocondria, la colina que viene del reciclaje que tuvimos, ¿ok? Acetilcolina y colina, mediante la colina acetiltransferasa, forman acetilcolina. La acetilcolina se almacena en estas vesículas y estas vesículas, una vez que ingresa calcio, se liberan, ¿no, verdad? Esta acetilcolina que estaba incluida en estas vesículas se libera hacia la hendidura sináptica y aquí, pues una vez que ya actúan sobre sus canales iónicos, mediante la acetilcolinesterasa se van a dividir en acetato y colina. Y una vez que se separan, la colina se recicla, ¿no, verdad? Mediante un cotransporte con el sodio. Es un cotransporte, aquí parece que ha puesto un contratransporte, pero es un cotransporte. ¿Ok? Entonces, muy sencillo, ¿no? ¿Cómo pasa el tema de la acetilcolina? Vamos, la sinapsis. Ahora, yo les he venido diciendo que el ejemplo fácil del músculo, ¿verdad? Y yo les he venido diciendo que sí, que te tocan y se activa y tú das una respuesta, etcétera. Bueno, sí, eso es correcto. Pero la sinapsis, y esto es clave, la sinapsis no siempre quiere decir activación, ¿ok? No porque exista una sinapsis tiene que haber una activación. Puede haber una inhibición. Y esto depende de quién, del neurotransmisor. En este caso, nosotros tenemos neurotransmisores que son excitadores y neurotransmisores que son inhibidores. Aquí vemos, pues, los potenciales posinápticos excitadores y los potenciales posinápticos inhibidores. En los excitadores tenemos, por ejemplo, el glutamato, ¿ok? La acetilcolina, la dopamina, la serotonina, ¿ok? Son excitatorios, ¿ok? Como podemos ver. En cambio, tenemos los inhibidores, que el inhibidor por excelencia, el más importante, por así decirlo, es el GABA. ¿Alguien sabe qué es GABA? ¿De qué son siglas GABA? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? GABA, chicos. Ácido gamma aminobutírico. Así es. Ácido gamma aminobutírico. El GABA. ¿Ok? Buen secretario académico que tiene acuerdo, ¿eh? Sí, maneja los temas. Bueno, entonces los excitadores dan la despolarización, ¿no? ¿Verdad? Y los inhibidores, pues, crean una hiperpolarización. ¿Ok? Entonces, como dije, las sinapsis pueden depender de si son excitatorias o inhibitorias de qué del neurotransmisor. ¿Ok? Ahora, miren, aquí tenemos los neurotransmisores dependiendo de su origen. Tenemos neurotransmisores que son, en este caso, la acetilcolina, que es tomado por ésteres de colina, aminas biogénicas, los que son aminoácidos y los neuropéptidos. Como ven, son muchísimos. ¿Ok? Y esto de aquí, pues, en realidad no es necesario que se aprendan todos desde su origen. Sería un profesor muy molestoso el que les pida aprenderse todo esto de aquí de esa forma. Más bien deberían aprender su acción, ¿ok? La acción de los neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina, qué papel tiene en el sistema nervioso autónomo, ¿ok? La adrenalina, qué papel tiene en el sistema nervioso autónomo, la dopamina, qué función tiene específicamente, y esto es interesante, con el Parkinson, ¿ok? Y con los ganglios basales, ¿ok? La histamina, ¿qué función tiene, por ejemplo, en el SARA, en el sistema reticular activador ascendente? Tiene mucho que ver con el sueño, por eso es que los antihistamínicos dan sueño, ¿ok? Por ahí más o menos va. La noradrenalina, que pues, bueno, es muy similar a la acción de la adrenalina y la serotonina, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos aquí el ácido gamma-aminobutírico, ¿no verá que es el principal inhibidor? Ese sí, por lo general, y creo que siempre es inhibidor. Tenemos las endorfinas, encefalinas, que son hormonas de tranquilidad, ¿ok? Eh, el glucagón, por ejemplo, ¿ok? Que también viene a ser una hormona, la hormona liberadora de tirotropina, esto ya es más endocrino, ¿ok? La adrenocorticotrópica, ¿ok? La hormona. La colecistoquinina, que tiene mucho que ver con la fisiología gastrointestinal. La oxitocina, que tiene muchísimo que ver con contracciones uterinas, ¿ok? Se le suele decir hormona del amor, ¿no? ¿Verdad? Y sí, también tiene mucho que ver ahí, pero más que nada su función para nosotros en el campo de la medicina es la contracción uterina, ¿ok?
El péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿ok? Algo que tiene que ver mucho con la hormona de crecimiento, de hecho. El péptido intestinal vasoactivo, ¿ok? Que tiene que ver con la secreción gástrica. La sustancia P, esta sustancia P, yo les recomiendo que agarren el SNEL, ¿ok? El de neuroanatomía, y lean en el capítulo de médula espinal cómo actúa este neurotransmisor, qué es lo que hace en realidad en el dolor. Váyanse al apartado de la vía espinotalámica y revisen qué hacen el dolor. Es muy interesante lo que pasa con la sustancia. Entonces, como pueden ver, es importante saber en realidad qué es lo que hace el neurotransmisor, más no su origen. ¿Ok? No tanto eso. Sí, pasen el SNEL para que lo puedan revisar eso ahí en ese libro, porque es un libro que para aprender neuroanatomía es un poquito engorroso, pero para recordarlo es muy buenísimo, ¿ok? Más que nada por la parte de clínica. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos, ya vimos cómo se comunican neuronas y neuronas, cómo se comunica la neurona con el músculo. Ahora vamos a ver cómo termina ya la contracción muscular en el músculo esquelético propiamente dicho. ¿Ok? Primero tenemos que estudiar la histología, o más bien, bueno, la anatomía microscópica del músculo esquelético. Vamos a ver que en el músculo esquelético dentro, porque el músculo esquelético no es más que un complejo de fibras, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el músculo esquelético dentro de sus fibras tiene proteínas contráctiles, que son citoplasmáticas, intracitoplasmáticas. Tenemos proteínas del citoesqueleto, que son estructurales, ¿ok? Y de ahí tenemos los organelos, que solamente vamos a tocar los más importantes, porque ahí los demás funcionan igual a la mayoría de las células. Entonces tenemos proteínas contráctiles, que son claves en el mecanismo molecular de la contracción, proteínas del citoesqueleto, que son estructurales, y finalmente los organelos importantes. ¿Ok? Vamos a ver primero las proteínas contráctiles. Vamos. Estos aquí son los famosos filamentos musculares, los filamentos de actina y miosina o filamentos gruesos y finos respectivamente. En este caso, los filamentos gruesos de miosina, ahí los podemos ver, vamos a estudiar su composición molecular, su forma, etcétera. Y también tenemos pues los filamentos finos de actina, los cuales también vamos a estudiar su forma. Y van a ver que la contracción muscular en realidad tiene mucho sentido si nosotros estudiamos desde esta histología, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a empezar con la miosina. Esta es una imagen de Costanzo y esta es de Guyton. Tenemos un par de cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras, es decir, tenemos dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Solo que se dice un par y dos pares, pues porque son pares y es más rápido recordarlo así. Entonces tenemos un par de cadenas pesadas, las cuales tienen una estructura helicoidal. ¿Se dan cuenta aquí? Miren cómo están enredadas más o menos como el ADN, ¿sí? Como el ADN. Entonces las pesadas tienen una estructura helicoidal y las ligeras son como pues si se dan cuenta parecen unas mitocondrias, ¿no? ¿Verdad? Pero no son mitocondrias, son unas proteínas, las cuales son unas subunidades proteicas, las cuales son pues las cadenas ligeras, ¿ok? Estas cadenas ligeras tienen mucho que ver con el sitio de la unión a la actina y donde se va a hidrolizar el ATP. Esto es clave en la contracción muscular, así que pilas, ¿ya? Entonces esta sería como que la anatomía de la miosina, las cadenas pesadas enrolladas y en sus extremos tenemos pues ya las cabezas esta es como la cola de la miosina y estas son las cabezas de la miosina y las cabezas están formadas tanto por las cadenas ligeras como por las cadenas pesadas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el filamento de actina, cómo es este de aquí, más o menos cómo se encuentra. El filamento de actina consta de tres proteínas. ¿Ok? Dios mío. Consta de tres proteínas. ¿Ok? Primero tenemos la actina F o actina filamentosa. ¿Ok? Ustedes sí ven que aquí hay como bolitas. ¿Ok? Vamos a dibujarlo. Esto podemos decir que es una actina G. G significa globular. ¿Ok? Actina G. Cuando nosotros lo unimos con otra actina G, y lo unimos con otra actina G, y lo unimos con otra actina G, y lo unimos con otra y con otra, al final formamos una especie de cordón o filamento. Y ese finalmente es la actina F o actina filamentosa. Por eso es que decimos que la actina F son los polímeros de actina G. ¿Ok? Esta es la actina, lo que vemos aquí, estas bolitas, todas estas bolitas unidas forman lo que es el filamento de actina. ¿Ok? Aquí también lo vemos, los filamentos de actina, ¿no? ¿Verdad? Los que están de rosado claro en este caso. Sí. Y ahí tenemos pues la tropomiosina, ¿ok? Que es una proteína filamentosa que protege a la actina en los sitios de unión de la miosina. Aquí a mí me gusta utilizar una comparación, ¿ok? En el tema de que ustedes tienen que entender que la actina y la miosina siempre quieren estar unidas. Haya o no haya ATP, haya o no haya energía, siempre quieren estar unidas.
Si no hay nada que les impida que se unan, ellas se unen. Por eso es que dentro del filamento actina, estratégicamente, existe la tropomiosina. La tropomiosina es como, supongamos que dos personas se van a dar un beso y les queda una pared en medio, les cae una pared en medio. Eso es lo que hace la tropomiosina. ¿Ok? No deja que se unan, que tengan esa conexión intrínseca que deberían de tener estos filamentos. Pues, tienen gran afinidad, ¿no? ¿Verdad? Tanto las cabezas de miosina, ya vimos las cabezas, y los filamentos de actina. ¿Ok? Sin embargo, la tropomiosina hace de pared entre ambos. Entonces, ya deduciendo, si ustedes me están entendiendo, ya saben más o menos por dónde va a ir la contracción muscular. Tiene que mover la tropomiosina. ¿Para qué? Para que esa pared se levante, ¿verdad? Y que puedan unirse. ¿Okay? Puedan unirse. Entonces la tropomiosina en la contracción muscular se va a tener que mover para liberar sitios de la actina para que se pueda unir a la miosina. ¿Ok? Entonces más o menos por ahí va la contracción. Ahora, la tropomiosina, al ser una pared, supongamos que es una de esas paredes que, bueno, como hacen en los juegos, en los calabozos, que son esas paredes que se pueden levantar y se pueden, pues, bajar, ¿verdad? Subir y bajar. En este caso, nosotros hemos visto en los juegos, en las películas, que estos actúan, pues, por ejemplo, mediante esas manivelas, ¿no? ¿Verdad? También actúan por botones en las cosas más actuales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, va a haber algo, ¿no? ¿Verdad? Que haga que se mueva esta pared, esta tropomiosina. Y ese va a ser el complejo de troponina. El complejo de troponina son unas proteínas globulares muy chiquitas, ¿ok? Las cuales son en realidad, al ser un complejo, son tres proteínas. ¿Okay? Y dentro de estas proteínas tenemos la troponina P, la troponina I y la troponina C, por eso las puse de otro color. La troponina T une el complejo a la tropomiosina, es decir, funciona de anclaje simplemente. Solamente une el complejo troponina a la tropomiosina, nada más. ¿Ok? Entonces miren cómo este complejo está pegado a la pared. ¿Ya? Aquí podemos ver por la troponina T. Ya tenemos la troponina I, que va a tener un punto clave en lo que es la inhibición de la contracción. ¿Ok? Cuando ya se haya contraído y ya no quiera contraerse más, ya quiera volver a su lugar la tropomiosina. Y la troponina C es la troponina, y ojo aquí, esta es la más importante y por eso la puse en negritas, fija calcio y libera lactina. Esta va a ser como el botón activador para que la tropomiosina se mueva y se pueda unir a la miosina. La actina se puede unir a la miosina. ¿Ok? Entonces tenemos como dos botones, ¿no? ¿Verdad? La C es la activadora, ¿verdad? Como para que exista la contracción. Y la I, obviamente aquí tenemos la inhibidora. ¿Ok? Y la otra que sirve simplemente de anclaje. Bien. Entonces, como pueden ver, a base solamente de conocer la anatomía de la actina, esta microscopía, ¿no? ¿Verdad? De la actina, nosotros ya podemos deducir cómo se da la contracción. Ya tenemos todos los mecanismos, lo único que nos falta es cómo en realidad se da, cuáles son los receptores, de dónde viene esto, etc. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo están organizados realmente los filamentos. Ya vamos a ir avanzando más rápido. Como esto es básico, ¿no? ¿Verdad? Esto es sumamente básico. Como vemos aquí, tenemos un fascículo, ahí tenemos una fibra, de ahí la fibra tiene sus miofibrillas, y aquí miren cómo ya tenemos, pues, la estructura anátomo-funcional, ¿no? ¿Verdad? La estructura mínima de la contracción muscular, ¿ok? La cual es el sarcómero, ¿ok? El sarcómero, aquí lo podemos ver. El sarcómero, como podemos ver, tenemos unos discos Z, que se llaman así por esta estructura en zigzag que tenemos aquí, los discos Z, ¿ok? Los discos Z. Ya vamos a ver igual todos y cada uno de estos. Tenemos una banda A, una banda I, una zona H o zona desnuda. Entonces vamos a ver cómo... Y miren que aquí ya tenemos los filamentos organizados. Entonces ya hemos visto los filamentos, el uno y el otro separados. Ahora vamos a ver cómo están organizados en el sarcómero. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta ilustración y miren cómo nosotros tenemos que cada sarcómero tiene una banda A completa y la mitad de dos bandas, aquí se ha cortado, de dos bandas I. ¿Qué me refiero con esto? ¿Qué son las bandas A? ¿Okay? Banda A significa, en realidad significa anisotrópica, ¿ok? Anisotropa, perdón. Y banda I, isotropa. No le paren bola a eso. Las bandas A, chicos, simplemente significa que van a tener los dos filamentos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta?
los dos filamentos, tanto de actina como de miosina. Estos son los de miosina. ¿Cómo yo sé que... Diego, ¿cómo tú sabes que estos son de miosina? Por las cabezas, mira. ¿Y cómo sabes que estos son de actina? Bueno, mira la diferencia, ¿no? ¿Verdad? Con los de miosina. Entonces tenemos que la banda A tiene ambos tipos de filamentos, mientras que las bandas I solamente tienen filamentos finos o filamentos de actina. Pero quiero que veas los discos Z. Los discos Z delimitan lo que es un sarcómero. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un disco Z y acá tenemos otro disco Z, esto que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Y acá miren cómo los tenemos en la imagen, aquí están los discos Z, ¿sí ven? Y acá tenemos otro. Esto de aquí es un sarcómero. El que está para acá es otro sarcómero y el que está para acá es otro sarcómero. ¿Ok? Entonces, es como que el disco Z es el que delimita. Y como pueden ver, ahí, tenemos aquí que la banda I es solamente filamentos de actina, los cuales son filamentos. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que tenemos una banda A completa, ¿no? ¿Verdad? Y la mitad de, de dos bandas I, la de aquí de la derecha y la de aquí de la izquierda. ¿Ok? Entonces, aquí les he puesto esto aquí, ¿no? ¿Verdad? Que la banda A tiene actina y miosina y la banda I tiene solamente actina. ¿Ok? Nada más. ¿Ah? Ahí tenemos la organización de los filamentos. ¿Qué significa línea M y la zona H o zona desnuda que les dice en este caso Constanzo? ¿Ok? Quiero que vean algo. Miren esta molécula de miosina, que es como las que están aquí, y quiero que miren cómo se organiza con otra molécula de miosina en otro sentido, en el sentido contrario. Si ven cómo quedan aquí unidas por el medio, y por el medio pues van a formar una estructura que no tiene cabezas, que solamente tiene colas. ¿Ok? Y va a haber un punto en el que estas dos se unen justamente, y esto es lo que se conoce como línea M o línea media. Y la zona H o zona desnuda, la zona H o zona desnuda se denomina así pues porque no existen en este punto cabezas de miosina, solamente existen las colas de la miosina. ¿Ok? Entonces ese es el nombre, por eso se denomina zona. ¿Ok? Fácil conocer la histología del sarcoma. Bien, ahora, ya terminamos lo que viene siendo las proteínas contráctiles, ¿ok? Ahora vamos a revisar lo que son las proteínas del citoesqueleto. Son muy sencillas, no son muy, no necesitan en realidad recordarlas, ¿sí? Solamente para ciertas patologías, por ejemplo, la distrofina es una proteína que forma un andamio para las proteínas contráctiles y las mantiene fijas a todas las células. En este caso, la distrofina tiene que ver mucho con las distrofias, las famosas distrofias, un tipo de enfermedad que tiene muy poca esperanza de vida más allá de los 30 años, me parece. Entonces, de ahí tenemos la titina, ¿ok? Que une los discos Z a los filamentos gruesos. Aquí tenemos la titina, ¿sí ven? Cómo une el disco Z a los filamentos de miosina, ¿ok? Y tenemos la nebulina que se asocia a los filamentos finos que no podemos ver aquí. Ok, no son muy importantes. En realidad la que siempre solemos ver es la titina y la que tiene importancia clínica es la distrofina. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ahora sí, ya que vimos la anatomía en sí de las proteínas del citoesqueleto, ¿se acuerdan que en un inicio les dije que vamos a ver en un orden, ¿no? ¿Verdad? Que vamos a ver primero, pues, lo que son las proteínas contráctiles, después las proteínas del citoesqueleto y por último los organelos importantes y cómo estos están organizados estructuralmente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, los organelos importantes, para finalmente ver la contracción muscular propiamente dicha. ¿Ok? Aquí tenemos pues los organelos importantes que tenemos los túbulos T o túbulos transversos, que son estos que están aquí. Aquí tenemos un corte muscular, ¿no? ¿Verdad? Y no es más que una prolongación de membrana plasmática y líquido extracelular. Casi digo líquido cefalorraquídeo. Casi, casi. No sé por qué. Líquido extracelular. ¿Ok? Entonces miren cómo aquí tenemos la membrana del músculo, ¿no? ¿Verdad? El sarcolema. Y miren cómo aquí se invagina hacia adentro. Pero no se imagina solo la membrana, sino que se imagina también el líquido extracelular. Por eso es que es un tubo propiamente dicho, ¿ok? Es un conducto propiamente dicho, no los que vienen tal vez con el cuello me entenderán. No es un conducto, perdón, es un conducto, no es un canal en este caso, es un conducto. ¿Por qué? Porque propiamente dicho parece un tubo, ¿se dan cuenta? Porque tiene continuidad con la membrana plasmática. Es decir, viene así, aquí está la membrana, de ahí viene así, y de ahí viene para acá, así. Entonces el líquido que está aquí, 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 también va a entrar acá, ¿ok? Y esto es membrana, y en el medio nos queda prácticamente medio extracelular.
¿Por qué hace esto? Porque ustedes se dan cuenta que no es solamente una fibra, ni dos fibras, son millares de fibras, ¿ok? Millares de fibras. Entonces, ¿por qué en realidad lo realiza? Porque si no la contracción muscular sería muy lenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fibra está en contacto con la membrana, la fibra que está en contacto con la membrana va a ser la que se despolariza y esta después va a despolarizar a la de acá y la de aquí a la de acá por uniones comunicantes, más o menos como una sinapsis eléctrica. Pero esto no es viable porque se va a demorar demasiado. ¿Ok? El cambio iónico va a ser demasiado lento, nosotros necesitamos rapidez. Entonces, por eso es que se crean estos túbulos T o túbulos transversos. Chicos, recuerden que pueden etiquetarme, tal vez tomar una foto, subir, etiquetar acuerdo también, en caso de que suban si les está gustando todo. Entonces, muchas gracias. Ahora sí, continuando. No es más que una prolongación de membrana plasmática y líquido extracelular. Aquí podemos ver los túbulos T. Y estos túbulos T, a los lados vemos unas prolongaciones, ¿ok? Amarillentas, las cuales no son más que retículo endoplasmático. En el músculo se llama retículo sarcoplasmático. ¿Ok? Si pueden ver. Y miren cómo aquí tenemos pues retículo sarcoplasmático a un lado del túbulo y al otro lado del túbulo. Y estos de aquí funcionan como un almacén de calcio intracelular. Esto grábenselo en la memoria, por favor. Pueden olvidarse de lo que les dije los túbulos T. En realidad no, pero bueno, les estoy queriendo decir que lo que hace el retículo sarcoplasmático es más importante. El retículo sarcoplasmático es un almacén de calcio. Ok, un almacén de calcio. Es importantísimo para la contracción muscular, en este caso, del músculo esquelético. ¿Ok? Porque el músculo cardíaco cambia un poquito el tema. Pero bueno, el músculo esquelético sí. Ahora, miren, tanto los túbulos T como el retículo, aquí está el túbulo T, mira, como el retículo sarcoplasmático adyacente, tienen receptores específicos. ¿Ok? Los túbulos T tienen los receptores de dihidropiridina, que los cuales son sensibles al voltaje. Con una simple despolarización, estos de aquí se activan, que son los que están dentro. Aquí estamos en una repolarización, así que están desactivados. Por otra parte, el retículo sarcoplasmático tiene los receptores de rianodina, ¿ok? Los cuales son pues liberadores de calcio. Aquí podemos ver que también están cerrados porque la célula está repolarizada, no está en contracción, no hay necesidad de contracción. ¿Por qué? Porque está polarizada. Debería estar despolarizada para la contracción. Y miren cómo el calcio se acumula en el retículo sarcoplasmático gracias a la enzima cerca en su membrana. Aquí podemos ver la enzima cerca, la cual incluye calcio y de ahí une a la calsecuestrina. La calsecuestrina es una proteína que se encuentra dentro del retículo sarcoplasmático, ¿ok? Dentro del retículo sarcoplasmático, la cual se encarga pues de fijar calcio, fijarlo, mantenerlo ahí fijo. ¿Por qué? Porque si no se va a ir por este canal poco a poco, entonces lo que hace es mantenerlo fijo, mantenerlo ahí como una toxicidad, ¿no? ¿Verdad? Como no querer dejar ir, ¿ok? Entonces una vez que ya después vamos a ver cómo se da la despolarización y cómo funciona, ¿ok? Entonces, vamos a ver la contracción en sí. Consta de dos partes. La excitación, que se basa en el proceso preparatorio que pasa por la despolarización y la liberación de calcio. La excitación, ¿no? ¿Verdad? Es prácticamente un evento iónico, ¿ok? Todo lo que es toda la preparación antes de los mecanismos moleculares, ¿ok? La contracción, por otra parte, es la interacción que existe ya molecularmente entre filamentos finos y gruesos gracias a la previa liberación de calcio. Entonces, como pueden ver, está en dos partes, ¿verdad? Y a estas dos partes, a esta secuencia, nosotros le vamos a llamar acoplamiento, excitación, contracción. Este es el famoso acoplamiento, excitación, contracción de fisiología. Ok, la fisiología molecular. Miren, fíjense en los tiempos, ¿no? Primero miren el potencial de acción, ¿no? ¿Verdad? Cómo proviene, pues, desde las neuronas, ¿no? ¿Verdad? Que vienen, que tienen la unión neuromuscular, hacen todo el chiste que vimos hace rato, y miren el tiempo que se demora, no se demora casi nada. De ahí miren cómo se demora un poco el calcio intracelular en aumentarse. Y de ahí miren cómo se mantiene mucho más la tensión muscular a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la contracción en sí, ya por todos sus pasos, ya mismo terminamos, ¿ok? Ya por todos sus pasos. Y miren cómo tenemos estas tres partes, ¿no? ¿Verdad? ¿Perdón? Ok. ¿Cómo tenemos estas tres partes, no? ¿Verdad? Aquí tenemos lo que es, pues, la parte del acoplamiento, excitación, contracción, pero esta es la parte de la excitación, porque ahí miren, potencial de acción y despolarización. Ahí tenemos la contracción propiamente dicha debido a la liberación de calcio, y acá ya tenemos la contracción pues por mecanismos moleculares. ¿Ok? Miren cómo se da el paso 1.
simplemente lo que ya vimos hace rato, la liberación de los neurotransmisores, que lo que hace es despolarizar la membrana posináptica y despolarizar la membrana plasmática del músculo, ¿ok? El sarcolema en este caso, que se denomina, ¿ok? De ahí tenemos pues, ¿qué pasó aquí? Se saltó el paso 4. Qué raro, bueno. Vamos a ver el paso 2, ¿no? ¿Verdad? Paso 2A, que es la despolarización de los túbulos T. Le tenemos el paso 2B, que es cómo se abren los canales de liberación de calcio y retículo sarcoplasmático. Esto sí tenía imagen. No sé qué pasó, creo que a lo que copié tal vez se salió, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, en el paso 2B se da la apertura de los canales de liberación de calcio y retículo sarcoplasmático y después se aumenta la concentración de calcio intracelular. Y después, pues, el calcio se une a la troponina C. Yo, chicos, yo no necesito una imagen para tener mis diapositivas preparadas para explicarles. Entonces, vamos a hacer esto bien. ¿Okay? ¿Qué es lo que se da en esos pasos 2A, 2B? Tal vez no me entendí. Bueno, primero se da el potencial de acción, ¿no? ¿Verdad? Aquí dice repolarización. Ahora lo que nosotros vamos a tener es una despolarización. Es decir, ahora va a estar aquí adentro positivo y allá afuera negativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que este receptor de dihidropiridina que vimos hace rato se abra, ¿ok? Que es un canal en realidad de calcio, ¿ok? Y este lo que hace es permitir la entrada de calcio. Esta entrada de calcio a su vez estimula a este receptor de rianodina, el cual actúa sobre este, como que libera este receptor y permite la salida de iones de calcio que están secuestrados en la calsecuestrina. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Entonces, vamos por partes. Potencial de acción, actúa sobre el receptor de dihidropiridina en los túbulos T. De ahí, el calcio que ha entrado actúa sobre el receptor de rianodina y se libera calcio, y lo que hace es aumentar el calcio intracelular. Y ustedes se acuerdan que en la troponina, ¿ok? En la troponina nosotros teníamos las 3 unidades, ¿no? ¿Verdad? La unidad T, la unidad C y la unidad I. Y se acuerdan que la C era la que se activaba gracias al calcio y que iba a dar la contracción muscular propiamente dicha. Ah, entonces por eso es que se busca el aumento del calcio. Perfecto. Se une a la troponina C. Déjenme ver si se une a la troponina C. Miren, ¿ves? A ver, no. 4 calcio se une a troponina C, ¿sí? Calcio. Ah, ok. Sí, miren, el calcio se une a la troponina C, ¿ok? En este caso en el filamento se une a la troponina C. Miren cómo la cabeza de miosina está chocando, ¿no verdad? Con la tropomiosina. Es como la pared que les dije que no se deja que se bese, ¿ok? Entonces miren aquí ahora cómo al actuar el calcio sobre la troponina C, se rota la tropomiosina y ahora sí miren cómo la cabeza de miosina puede unirse a su amada, los filamentos de aquí, ¿ok? Entonces, ahora sí viene todo lo que se denomina ciclo de puentes cruzados, chicos, lo cual es un poquito complejo, creo que es lo más complejo de este tema. Pero lo vamos a pasar tal vez un poquito rápido. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando ustedes ya lo estudian y ustedes de verdad le dan el tiempo, en una clase no lo van a aprender. Cuando ustedes estudian y le dan el tiempo para entender esta parte de aquí, ya se les hace súper fácil. Miren, tenemos el estado inicial, ¿no? ¿Verdad? Ya se movió la actina y la miosina, ya se movió la actina, perdón, gracias al aumento de calcio, y lo que hace es unirse la cabeza de miosina a la actina, ¿ok? ¿Y esto qué causa? Rigor, ¿ok? Es decir, causa que el músculo esté tenso, ¿ok? En realidad todavía no hay una contracción, sino simplemente hay una tensión. Esta es la causa, de hecho, de rigor mortis, cuando no hay ATP, ya tienen que ustedes relacionar eso más adelante. Como ven, no hay nucleótidos unidos, porque hasta ahora hemos visto ya los mecanismos moleculares, pero no hemos visto cómo actúa el ATP. Ahora, puede sonar un poquito contradictorio, pero miren cómo una vez que ya están unidos, aquí llega el ATP y se une a la cabeza de miosina. ¿Okay? El ATP se une a la cabeza de miosina y ¿qué es lo que hace? Miren aquí cómo separa la cabeza de miosina del filamento de... ¿Se dan cuenta? Están separados. ¿Ok? Disminuye su afinidad, dice aquí. Disminuye la afinidad de la miosina por la actina. Es decir, como que ya no le gusta. Como que le gustó más el ATP. ¿Ya? Ahora, pasa algo curioso, y es que se acuerdan que en la cabeza de miosina, cuando vimos la descripción, hablábamos de que aquí había hidrólisis de ATP. Y la hidrólisis de ATP lo que va a hacer es que se degrade a ADP y fósforo inorgánico. ¿Ok? Pero aquí hay un cambio más importante que es el ADP y fósforo.
¿Se dan cuenta cómo el ATP, cuando está con ATP, si ven cómo tiene este ángulo de inclinación? Ese ángulo. Y miren cómo cuando cuando ya se separan, miren cómo tenía antes este ángulo de inclinación y ahora tiene este ángulo de acá. Y esto es importante, chicos. ¿Saben por qué? Ya vamos a ver por qué en los siguientes pasos. Entonces aquí pues ya tenemos el ADP y el fosfato inorgánico. Y mediante la hidrólisis de ATP. Y ahora sí, una vez que ya se da la hidrólisis, esto ya lo hace pues que vuelva a tener afinidad por lactina. Y miren ahora sí cómo se va a unir de nuevo. ¿Ok? Pero ya ahora en este ángulo prácticamente recto. Ya no en el ángulo que estaba en el primer paso como vimos acá. ¿Sabe por qué? Porque aquí se da el famoso golpe de potencia o golpe de poder. ¿Por qué? Porque va a pasar de este ángulo a este ángulo. Es decir, va a pasar de este ángulo que está aquí a este ángulo que está acá, como vemos aquí en este imagen. ¿Y qué es lo que hace? Tal como cuando nosotros hacemos así. ¿Ok? Esto es un golpe de poder. Cortamos el sarcómero. ¿Ok? Imagínense que esto de aquí pase a una gran escala en 1 millón de moléculas. ¿Ok? Las gains. Entonces es como que esto de aquí pasa a gran escala. ¿Ok? Y otra vez empezamos, si se dan cuenta que esto que está aquí es lo mismo que en el primer paso. Y otra vez viendo una molécula de ATP, se une, la separa de la miosina, de la lactina, perdón, para la lactina de la miosina. De ahí este de aquí sufre hidrólisis, el ADP, el fósforo inorgánico, otra vez se une, se da el golpe de potencia, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que cese. ¿Ok? Miren aquí, por ejemplo, cómo está relajado y cómo está contraído. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos las cabezas. Miren cómo está aquí relajado y cómo aquí están los filamentos de actina. Y estos aquí, pues, no están muy unidos, ¿no? Y miren acá cómo está contraído cuando ya los filamentos de actina, pues, ya se han movido bastante. ¿Ok? Y bueno, finalmente la repolarización, ahora sí, que una vez que ya se repolariza, se cierra el canal de hidropirina, se cierra el canal de rianodina y se activa la cerca, la enzima cerca, que era la secuestradora de calcio, que finalmente lleva el calcio a la calsecuestrina dentro del retículo sarcómico. ¿Ok? Ahora, miren la cantidad de superposición de filamentos. Esto es importante y es un tema, al menos para los que van al gimnasio, es un tema bastante interesante para hablar de en realidad cuándo es efectivo el ejercicio y en qué momento. Por ejemplo, miren aquí D, vamos a empezar de acá para acá. Miren aquí la D. Miren cómo no están unidos los filamentos de actina, o sea, están muy separados entre sí. Es como que yo tenga el músculo así, sí, sin más. Miren cómo poco a poco se empieza a contraer, pero quiero que miren la tensión, ¿ok? Miren la tensión como está bajísima en el punto D. ¿Ok? Y miren cómo la tensión va a ir aumentando, aumentando, aumentando a medida que se va cortando el músculo. Y miren cómo se sigue acortando, pero ya la tensión no aumenta, llega a un punto máximo. Y miren cómo cuando llegas al máximo, arriba totalmente, pierdes tensión, se pierde totalmente la tensión, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el recorrido más difícil en la contracción muscular es mientras se está dando todo el recorrido. Cuando tú estás tanto abajo como arriba, ya no hay tensión. ¿Ok? Porque no se está dando el ciclo de puentes cruzados. Esa es la explicación fisiológica. ¿Ok? No hay golpe de poder. Bien. Ahora, miren, aquí tenemos algunos, sustancias y fármacos los cuales actúan sobre la contracción muscular. Por ejemplo, tenemos la toxina botulínica, la cual todos actúan de una manera distinta, en un distinto lugar. La toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina en los terminales presinápticos, es decir, bloquea la membrana presináptica para que no libere acetilcolina. ¿Okay? El curare, que es un veneno que utilizaban los nativos americanos para poder paralizar a las víctimas y que mueran, de hecho, compite con la acetilcolina por los receptores en la placa motora terminal, es decir, en la membrana posináptica del músculo. ¿Qué es lo que hace? El de acá bloqueaba la liberación de la acetilcolina en la hendidura sináptica. El de acá hay acetilcolina en la hendidura sináptica, pero el curare se une más rápidamente a estos receptores de ligando y lo que hace pues es todo lo contrario a la acetilcolina. Bloquea los canales iónicos, no los abre. ¿Ok? La neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa.
Recuerden que la acetilcolinesterasa lo que hacía era pues degradar la acetilcolina una vez que ya se utilizó. Pero si yo tengo debilidad muscular, por ejemplo, o me han dado un relajante muscular, que es muy importante saber manejar esos fármacos, me han dado un relajante muscular, yo con la neostigmina lo que hago pues es inhibir a la acetilcolinesterasa y pues la acetilcolina se mantiene más tiempo unida a sus receptores de ligando y pues se da ahora sí se puede dar la contracción muscular con mayor eficiencia porque hay más acetilcolina. Y el hemicolinio que bloquea la recaptación de colina en el terminal presináptico. Por lo cual, si disminuimos lo que es el reciclaje de la colina, se va a disminuir los depósitos de acetilcolina en el terminal presináptico. ¿Ok? Y bueno, recapitulando todo para terminar en orden: sinapsis química, unión neuromuscular y contracción. Recuerden, sinapsis química, todo el proceso de despolarización, de que se libera el neurotransmisor, se libera hacia la fibra sináptica, membrana sináptica, todo ese complejo de cosas. En la unión neuromuscular, por otra parte, ¿qué era lo que pasaba? Ya pues actuaba la acetilcolina en este caso sobre sus respectivos receptores, causaba una despolarización masiva, ¿no? ¿Verdad? Eso era lo que pasaba. Y la contracción finalmente, gracias a esta despolarización, se liberaba calcio del retículo sarcoplasmático por los túbulos T, los receptores de hidropiridina, los receptores de rianodina. Estos de aquí pues lo que hacen es aumentar el calcio citoplasmático, causan cambios moleculares en la troponina, en la miosina, el golpe de poder, hasta que finalmente se acaba la despolarización, se da la repolarización, disminuye la cantidad de calcio intracelular y finalmente termina el tema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema? O si no, sobre el tema. ¿Alguna pregunta? Miren que llegamos a la hora exactamente. ¿Nada? Bueno, entonces no me queda nada más que agradecerles a ustedes, chicos, por estar presentes. Y pues bueno, pueden irme a seguir y si es posible, pues como les dije, podrían subir una historia, algo así. Y muchas gracias por estar presentes. Nos vemos en la clase de corazón, ¿ok? Un tema muy bonito. Vamos a ver tanto su contracción como el ciclo cardíaco y cómo funciona también. Entonces, tenemos 2 clases de eso. Y las chicas. Y gracias a los chicos de acuerdo. Excelente clase, don Diego. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Que tengan un excelente día. Y están invitados también a la clase del día de mañana de Anatomía 1 con el doctor Steven Bloom. Y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias, don Diego. Nos vemos. Cuídense, chao.